Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Qué gusto verles. ¿Estamos listos? ¿Oramos? ¿Sí? Yo oro por usted y usted ora por mí. ¿Va? ¿Sí? Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Señor, con la misma actitud con la que te adoramos y reconocimos quién eres tú, Señor, así con esa misma actitud queremos recibir tu palabra. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que le des gracia, recibir tu consejo y que en cada uno, Señor, esté la disposición no solo de acumular información, sino estar dispuesto, Señor, a obedecerla y llevarla a cabo, Señor. Oro por vidas transformadas. Oro, Señor, por determinación en el corazón, Señor, y que nuestras familias, nuestros matrimonios crezcan y avancen, Señor. Y todo esto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Pues continuamos con una familia, la serie Una familia según Dios. Ese es el tema número 17, que se titula Por encima de las adversidades, ¿sí? Una familia madura, una familia sólida, ¿sí? Por encima de las adversidades. Usted puede ponerle el título que quiera, ¿sí? Bien, mis amados, vivimos en un mundo donde las adversidades, el conflicto, las situaciones hostiles se presentan día con día, ¿sí? Las familias experimentamos constantemente pruebas en el camino, ¿cierto? Muchas de esas dificultades son situaciones ajenas o externas a la misma familia. Es decir, cuestiones circunstanciales, problemas de salud, accidentes, abusos de terceros, desastres naturales. Eso quizá pueda llevar a una escasez financiera, estrechez, etc. Muchas otras provocadas no solo de manera circunstancial, sino por negligencia familiar, escasez financiera por falta de buena administración, infidelidades, abusos, engaños, etc. Al final entendemos que vivimos en un mundo hostil, donde la prueba y la dificultad se presentará en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Alguno dirá que este mensaje es un mensaje pesimista, ¿verdad? Que como cristianos nosotros debemos de hablar solamente de victoria, de bendición y prosperidad. Bueno, el asunto es que ese no fue el mensaje de Jesús. De hecho, Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice así, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús. Qué pesimista mensaje, ¿verdad? Bueno, ser familias fuertes, que es el tema de esta tarde, ser familias firmes y sólidas, es fundamental para poder sobrevivir en este mundo. Sí. Tristemente vemos que hoy en día, hablando en los matrimonios, que sabemos que la base de la familia es el matrimonio, pues cada vez hay más divorcios. Y no hablo de los de afuera de la iglesia, estoy hablando de los dentro de la iglesia. Sí. Para ser una familia fuerte debemos ser matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, matrimonios firmes, sanos, leales, maduros, para así poder soportar el día malo. Porque el día malo vendrá. Porque el día malo vendrá. Es una realidad. Sí. Todos sabemos que el matrimonio no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? A ver, casados. Todos sabemos que el matrimonio no es fácil. Y que enfrentamos muchas pruebas en nuestro camino. Lidiar con nuestras deficiencias de carácter. Lidiar con las deficiencias de carácter de nuestra cónyuge. Sí. Lidiar con nuestra inmadurez. Y también con la inmadurez de nuestra pareja. Sí. Entre muchas otras cosas. Pero el propósito de esta enseñanza no es desanimarles, ¿sabe? Parece, pero no. ¿Sí? Al contrario, es animarlos
a poder crecer y madurar y poder superar y vencer todas aquellas pruebas que se presentan día con día como familia. Sí. Bien, en Génesis capítulo 2 verso 24 ya hemos leído, pero yo quiero tomar como base, porque esto es muy importante, sobre todo como base en el matrimonio. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase es la que quiero tomar. Aquí vemos que el matrimonio, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la unión de dos personas en una sola entidad. Un lazo que no debe romperse. Repito, esto es muy importante, esto es base en el matrimonio. Y es importante recordar que Dios lo diseñó así: serán una sola carne. La pareja es una, ya no dos, ¿sí? Es uno cumpliendo el propósito de Dios, juntos haciendo sinergia para así construir una base sólida. Por tanto, en un matrimonio no debe de existir la palabra divorcio. Sí. No debe existir. En cuanto al divorcio, la Escritura habla de eso. No es el tema, pero quiero traerlo a mención. Voy a leerles Mateo capítulo 19, verso de 3 al 8. ¿Sí? Los fariseos vinieron con Jesús y quisieron poner una trampa en cuanto a esto, según las Escrituras, y le dijeron: ¿qué onda con el divorcio? Miren las respuestas de Jesús. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no has leído las Escrituras? Y Jesús citó el verso que nosotros acabamos de leer, Génesis. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten ¿en qué? En uno. Uno. No hay un vínculo más fuerte sobre la faz de la tierra, humanamente hablando, que el del esposo y la esposa. Yo no soy uno con mis hijos. Yo no soy uno con mis padres. Yo no soy uno con mis hermanos. Yo soy uno con mi esposa. Hermanas, usted no es uno con sus hijos. Usted no es uno con sus padres. Usted no es uno con sus hermanos. Usted es uno con su esposo. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí alcanzamos a ver la profundidad de eso? Somos uno. No hay un vínculo más fuerte que el del esposo y la esposa. Por tanto, agredir a ese vínculo, ¿sí?, atentar en contra de esa persona, es sumamente relevante. No es cualquier cosa. ¿Sí? Eso para que tengamos en mente. ¿Sí? Se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, nadie puede separar lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podrá darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, y esto es bien importante: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. En el principio no fue así. A causa de su pecado es que hay carta de divorcio. Pero el que se une con su esposo, con su esposa, es uno para siempre. Sí. Repito, no es el tema el divorcio, lo tocaremos más adelante en la serie. Ahora, es tan común que cuando se pelean los matrimonios se griten: ya no aguanto más, quiero divorciarme. Me iré con mi mamá. Si no fuera por los niños ya me hubiera largado de tu lado. Y cosas como esas, ¿no? Más o menos. Pongámosles florecitas o lo que quiera ponerle, ¿no? Debemos entender, mis amados, que para ser una familia sólida, para ser un matrimonio sólido, debemos de anular esa palabra de nuestro vocabulario. Sí. No existe tal cosa.
No debemos de traer presente el divorcio cada vez que nos peleemos. Es que ya me tiene harta, ¿verdad? Estoy harto. Eres uno con él, eres uno con ella. Sí. O sea, Señor, el hombre que me diste, no el hombre que escogiste. Tú lo escogiste. Tú te comprometiste. Tú fuiste al altar y tú te comprometiste con Dios y con los testigos y con ella y con él y le dijiste que estarías ahí en las buenas y en las malas. Sabrá Dios qué expectativas tenías, quizás por ignorancia, pero tú te comprometiste. ¿Nos damos cuenta? Pero de repente llegamos con expectativas y decimos, bueno, me voy a casar y se le va a quitar lo palotudo, ¿verdad? Se le va a quitar lo pasguato. Y pasan 15, 20 años y sigue igual de pasguato, ¿no? Oh, sorpresa. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Solo el Señor hace la obra. Tú lo escogiste. Y son uno. Y son uno. Para ser una familia sólida, de entrada les digo, mis amados, si constantemente nosotros utilizamos el recurso de me voy a ir de tu lado, me quiero divorciar, ya no quiero estar contigo, estoy esperando que los niños crezcan para irme, están destruyendo, están lastimando ese matrimonio. No utilicen ese recurso. Porque créanme, no se están parando bien delante de Dios. No se están parando bien delante de Dios. Aun cuando ustedes crean que tienen la razón. ¿Sí? Son uno. Una sola carne. Un solo ser. ¿Sí? No dos, son uno. Bien. Entonces, el compromiso, mis amados, está por encima de la adversidad y el conflicto. Cualquiera que éste sea. Está por encima de la adversidad y el conflicto. Lo que te duele a ti, me duele a mí también. Lo que te agrada a ti, me agrada a mí también, ya que somos uno solo. El apóstol Pablo le dice a los romanos, alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos. Pégale al que está a un lado y dile, no seas orgulloso. Pero aunque no sea tu esposo, aunque sea un hermano o hermanita, no seas orgulloso. No sean orgullosos. La falta de empatía entre nosotros es por orgullo, familia. Es por orgullo. La falta de empatía entre nosotros es por orgullo. Dice, no sean orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente. Y no piensen que lo saben todo, concluye ahí el apóstol Pablo. Sí, es orgullo. Romanos 12:15 fue el texto que cité. Hemos de reconocer, mis amados, que nos falta empatía, ¿sí o no? Y que sin duda debemos de crecer en el amor. El amor según la palabra de Dios, según lo que el Señor dice. Muchos llegan al matrimonio, como mencionaba hace un momento, con ciertas expectativas, ¿sí? Y esto es para aquellos que se van a casar, aquellos que están solteros y que en algún momento, si Dios lo permite, se van a casar. Unos más prontos que otros, ¿sí? Pero muchos llegan al matrimonio con ciertas expectativas. Y debo de mencionarlo así, expectativas egoístas, pensando todo lo que obtendrán y todo lo que están disponible en el matrimonio, ¿verdad? Pienso en lo feliz que seré cuando me case, ¿verdad? Pienso en lo mucho que me va a amar, pienso en que me cocine, ¿verdad? Pienso en que me compre, pienso en que me apapache, pienso y tengo expectativas. Y quizás esas expectativas son bien intencionadas, pero poco se habla o se piensa de las expectativas acerca del conflicto. Y de las circunstancias y las situaciones que se viven como matrimonio. Y el asunto es que cuando pintan un matrimonio de Hollywood, ¿verdad? En donde todo es color de rosa, y es que si me ama, me va a hacer feliz. Si me ama, me va a hacer feliz y me va a hacer sentir bien. Eso es un error muy grande, mis amados. Porque como ya lo hemos mencionado anteriormente también, es imposible que nuestra felicidad y nuestra plenitud esté puesta o esté recargada en una persona falible como lo es nuestra esposa o nuestro esposo.
Y de repente llega a la conclusión, ¿verdad? Después de algunos años, y es que soy infeliz por tu culpa. No, somos infelices porque no tenemos al Señor en nuestro corazón. No es por quién es tu marido o por quién es tu esposa. Eres infeliz porque no tienes tu corazón rendido en el Señor. Porque puedes tener una relación con el Señor, tener una mala relación en tu matrimonio, tener la situación muy compleja y muy terrible, pero ser plena o ser pleno en Cristo. Tu marido o tu esposa no es el culpable o la culpable de que tú seas infeliz. Esas son falsas expectativas. Por eso es que Dios, ese rollo de la media naranja no es así. Es una naranja completa con una naranja completa y los dos hacer el propósito de Dios. No se completan uno al otro en ese sentido. Somos completos en Él, según Colosenses. En Él se encuentra la plenitud. Y eso es una responsabilidad individual, mis amados, ¿saben? Por tanto, aquellos que se van a casar, asegúrate de tener la plenitud en Cristo. Antes de andar buscando plenitud en alguien más que no te la puede dar. Es imposible. Qué terrible sería que yo espere que mi mujer, o en este caso ella, que yo le dé plenitud. Este hombre falible, lleno de errores, en constante construcción. ¿Me explico? ¿Qué garantía tendría mi esposa? ¿O qué garantía tiene mi esposa si su felicidad y su plenitud está puesta en mí? Diría el salmista Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar, no? Terrible. Ahora, pastor, pero no me diga que no afecta el hecho de que no estemos bien con nuestro... Por supuesto, porque somos uno. Por supuesto que afecta, por supuesto que es relevante. Sí. Por supuesto que sí. Pero el asunto es que necesitamos estar por encima de la circunstancia, ¿sí? Y nuestra relación con Dios por encima de cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros vamos al matrimonio, o pienso, o sigo pensando, porque quizá hay matrimonios o hay parejas que después de 15 años sigue pensando que el matrimonio tiene como propósito servirme, ¿sí? Y no como una institución que Dios instituyó para servirle a Él junto con mi cónyuge, ¿sí? El destino de ese matrimonio es el fracaso. Porque el matrimonio no está para servirme, ¿sabe? O sea, no es como que para poder completar mi vida, ¿verdad? Mi lista de vida. Entonces, para sentirme completo en la vida, tengo que casarme. Y tengo que tener hijos. Y tengo que tener esto. ¿Me explico? No es un requisito más en la lista, familia. No es un requisito más en la lista. Es algo instituido por Dios y tiene un propósito y un objetivo muy particular. Sí, entonces el matrimonio, como ya lo hemos mencionado, tiene como propósito servir junto con mi pareja, ¿sí?, al Señor y cumplir su propósito. Ahora, enfrentamos tragedias y adversidades en la vida y el matrimonio no es la excepción, como mencionábamos al principio. Pero lo que hace que un matrimonio sea fuerte es cómo enfrentamos y superamos estas pruebas juntos. La Biblia nos enseña en Proverbios 24:10, dice: si te muestras flojo en el día de la angustia, tu fuerza será pequeña. Si no trabajamos con diligencia en nuestro matrimonio, nuestra familia se destruirá poco a poco. Muchos dicen tener el deseo de que su matrimonio cambie y de ver resultados distintos, pero su respuesta al Señor sigue siendo la misma. No están dispuestos a dejar de ver sus series en Netflix, ¿verdad? Y empezar a estudiar la palabra con su familia. No están dispuestos a perdonar y dejar el orgullo a un lado. No están dispuestos a llevar juntos sus debilidades al Señor y comenzar a trabajar en ellas. Los matrimonios están sin fuerzas, débiles a causa de la pereza. Va de nuevo. Hay matrimonios débiles
y sin fuerza a causa de la pereza, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Ni un amén escuché. Lo puedo entender, lo conozco, hasta lo puedo enseñar, pero no lo vivo. Lo entiendo, lo conozco, puedo enseñarlo, pero no lo vivo. No lo estoy viviendo en casa. Cuando Pablo habla de la función del matrimonio, comienza estableciendo la sumisión mutua en el matrimonio, y en Efesios capítulo 5 verso 21. Del 21 al 23 empieza ya a hablar, a partir de ahí empieza a hablar acerca de funciones, y ya hemos estado hablando acerca de las funciones en el matrimonio. Sí. Pero el apóstol Pablo comienza con esto como base: someteos unos a otros en el temor del Señor. Sí. Bajo las normas y preceptos del Señor. Esa es la característica de esa sujeción. ¿Sí? Tener en cuenta la importancia de honrar el liderazgo del esposo y apoyarlo en decisiones familiares, comprendiendo los roles de la familia, nos brinda orden y claridad. ¿Sí? Cuando esa función, y miren, y aquí no lo estoy estableciendo como la mujer siendo culpable de que no suceda esto, porque muchas veces es el hombre quien está dispuesto a ceder esa responsabilidad por flojera. Es el hombre quien está dispuesto a decir: está bien, amor, lo que tú quieras, por flojera, por no trabajar, por no hacer su papel. ¿Sí me explico? Pero cuando en casa no se funge de la manera correcta, como Dios lo establece, mis amados, de nuevo, el fin es caos, ¿sí? Pero el vivir de manera ordenada delante de Dios, eso nos va a brindar un orden y una claridad ante las adversidades, ¿sí? Vamos a poder ver con claridad y vamos a poder tomar decisiones claras porque la familia está funcionando bien. Sí. Ahora, debemos destacar que la sumisión no significa subyugación a la esposa, que esto ya lo hemos hablado también, sino es la colaboración de un propósito en común. Como hemos mencionado antes, la mujer es la ayuda idónea del varón, no para que el varón cumpla su propósito, sino es un propósito en común. ¿Sí? Recordemos que Eva no fue creada de la tierra, sino Eva estaba en Adán. Por lo tanto, tienen un llamado en común, con funciones distintas, pero un mismo propósito: hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, uno de los mayores ejemplos, mis amados, de un matrimonio que venció las tragedias y las adversidades es el de Job y su esposa. En el libro de Job vemos cómo Job perdió todo. Perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su salud. Lo único que no perdió fue su esposa. Una vez, mire, y su esposa le dijo: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muere. Solemos ser duros con la esposa de Job. Yo escuché un predicador decir: mire esa bruja, citando ese texto. Solemos ser duros con la esposa de Job, pero hermanas, me dirijo a ustedes. ¿Se han puesto a considerar lo que estaba sucediendo con ellos? ¿Lo que estaba viviendo la esposa de Job? Ciertamente la Biblia narra la historia de Job y no la de su esposa. Pero ¿qué estaban viviendo ella? ¿Qué es lo que estaba viviendo ella? Ella también lo perdió todo. No solo perdió su casa, no solo perdió sus pertenencias, perdió a sus hijos. Porque Dios quería probar a su esposo. Sí. Ahora, no solo perdió su casa, perdió sus bienes y sus hijos, sino veía como día con día su esposo agonizaba. ¿Cómo iba a estar usted? ¿Cuál iba a ser la respuesta de usted? Digo, yo me pongo a pensar en ella y digo:
¿Cuántas cosas no solo decimos, sino hacemos en situaciones complejas? No estaba pasando cualquier cosa a la esposa de Job. Sin embargo, lo que sí vemos en la narrativa bíblica es que Job se mantuvo firme en su fe. Y al final Dios restauró ese matrimonio, ¿saben? Ese matrimonio enfrentó una tragedia tras otra, pero su amor y la fe en Dios los mantuvo unidos. Porque al final vemos que Job se quedó con ella y Dios le dio más hijos con la misma esposa. Y dice que mucho más hermosos, y multiplicó sus riquezas, y multiplicó sus bienes, y todo multiplicó con la misma esposa. ¿Cómo ven? Algo digno de mencionar, ¿no? Fue un matrimonio que sin duda pasó adversidades terribles. Y al final, la esposa no se fue con su mamá, se quedó ahí. Digno de mencionar. Al final, a pesar de que quizá Job no estaba muy de acuerdo con la expresión de ella, no la abandonó, no la dejó, se quedó con ella. ¿Nos damos cuenta? Vemos solidez. Sí. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 12, se nos exhorta a ser perseverantes en la tribulación y constantes en la oración. Esto no puede faltar en el matrimonio. No puede faltar en la familia. Un matrimonio fuerte se mantiene unido en medio de las dificultades. Se apoya mutuamente y se aferra a Dios en oración. Cuando enfrentamos tragedias es fácil caer en la desesperación y dudar del amor de Dios. Pero nuestra fe y oración constante, esto nos ayudará a mantenernos fuertes y encontrar consuelo y dirección de parte del Señor. Ahora, recordemos que la oración, mis amados, tiene como propósito vernos cara a cara con Dios. No tiene como propósito mover la agenda de Dios, como ya lo he mencionado anteriormente. La oración no tiene como fin conseguir que Dios haga lo que yo quiero, que a veces tenemos esa idea, ¿no? Hago una lista a Dios y voy al Señor y le digo, Señor, mira, yo quiero esto, en nombre de Jesús, amén, y me voy. Eso no es oración. Eso no es oración. En Mateo 26:39 tenemos el mejor ejemplo de lo que les comento. Sí. Las palabras de Jesús dirigidas a su Padre en medio de la aflicción fueron: que no sea como yo quiero, sino como tú. Estamos en momentos de aflicción y queremos que el Señor haga lo que nosotros queramos. Y decimos, muchas veces nos atrevemos a decir, a ver, si eres lo suficientemente fuerte y poderoso, haz esto, Señor. Y nos atrevemos a encarar a Dios y lo retamos. Jesús, siendo Dios, dijo, Señor, no sea como yo, sino como tú. Eso es resultado de la oración, de vernos cara a cara con Él. Y como familia necesitamos entender eso. Como matrimonio necesitamos entender eso. Llevar a nuestros hijos a eso, a los pies del Señor, y enseñar a orar y decirles, mira, hijo, así se ora. Y con esto no estoy diciendo que no hay peticiones y rogativas delante de Dios. Por supuesto que las hay. El Señor nos invita a hacerlas. Pero siempre sujetos a Él y entendiendo quién es Él y quién soy yo. Que yo soy la criatura y Él es el creador. Que no todo gira alrededor de mí, que no se trata de mí, que se trata de Él. Y que mi amor por mí no es por quien soy yo, sino es por quien es Él, porque ciertamente me ama. Sí, y no me ama como soy, me ama a pesar de lo que soy. Porque a Dios no le gusta cómo somos, por eso Dios quiere transformarnos. Sí. No sea como yo quiero, sino como tú. Sí. Es importante la oración, así como en el matrimonio es importante la comunicación, ¿verdad, hermanas? Hermanas, ¿es importante la comunicación o no? Sí, es importante la comunicación. Bueno, también en nuestra relación con Dios es importante la comunicación. Es importante. Tiene que ver con intimar. Sí.
Y la comunicación no es solamente hablar, ¿verdad? Uno. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Sí? No es nomás la comunicación, no es cuando uno se suelta hablando. Eso no es comunicación, hermanas. ¿Sí? No. Comunicar es hablar. Así hay un emisor y hay un receptor. Hay una información que se tiene que dar con claridad. Bueno, con Dios es lo mismo, ¿sabe? No es llegar y fíjate, Señor, que no, que no sé qué. No, es orar a Dios y tomar tiempo con el Señor. Sí. Y tomar tiempo. Bueno, así es como debe de llevarse a cabo la relación. Ahora, de manera familiar, esto se debe de hacer. Por supuesto que se debe de hacer. Se debe de practicar. Tenemos que hacerlo. Entonces, repito, además de la comunicación, la comunicación es esencial en un matrimonio fuerte. En Efesios 4:26 encontramos esta instrucción. Si te enojas, dice, no pequen. ¿Cuántos enojones hay aquí? Está bien, pueden enojarse, pero no pequen. ¿Saben? No es pecado enojarse. El problema es cuando el enojo nos lleva a pecar. ¿Sí? Cuando el enojo nos lleva a decir cosas que no están bien. Dijera Raúl, no, se salió porque estaba ahí, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, dice, si te enojas, no pequen. Entonces me puedo enojar con mi esposa y con mi esposo. Sí se pueden enojar, enójense, está bien, porque hay desacuerdos, pero no pequen. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que tienen la libertad de enojarse con su esposo y su esposa? Pero no pequen. ¿Sí? El enojo es normal, es porque hay desacuerdos, no siempre vamos a estar de acuerdo. Y en lo que llegamos a un acuerdo y ésta se respeta, pues va a haber discrepancia. ¿Sí? Va a haber conflicto de intereses. Sí o sí. Pero seamos maduros y lleguemos a un acuerdo. ¿Sí? Mientras tanto, no peque. ¿Sí? No peque. Y dice, y no dejen que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Sí, en medio de las adversidades, las emociones pueden ser abrumadoras, ¿sí o no? Pero debemos aprender a comunicarnos de manera amorosa y respetuosa. Y aquí me dirijo a los varones, tengamos cuidado de no ser ásperos porque llegamos a hacerlo. La mujer es mucho más sensible que nosotros, es decir, ellas ven las cosas de una manera muy distinta como nosotros y lo cavernícola que somos nosotros, así que tengamos cuidado en ese sentido, de no caer en aspereza, que el Señor nos ayude, ¿sí? No dejemos que el enojo nos consuma. Debemos buscar soluciones juntos y mantener abiertas las líneas de comunicación. Porque ese rollo de no me hables, tengamos cuidado cómo manejamos todo eso. Sí, tengamos cuidado cómo manejamos todo eso. Ahora, parece esto algo muy simple, ¿cierto? Quizá algo que ya hemos escuchado, pero debo decir que quizá esta sea una de las tareas más difíciles de llevar. El enojo y los acuerdos en el matrimonio. Porque cuántas veces no se dejan pasar cosas porque no se llegó a nada. Y se guardan, y se guardan, y se guardan. Y los primeros 2 años no hay problema. Y los primeros 5 años quizá no. Pero ya a partir del año 7, del año 8, no se diga los que aguantan hasta 20, 30 años y por allá explota la bomba. Porque se guardaron cosas, porque te dejé pasar cosas, porque te dije y no lo hiciste, o simplemente no te lo dije porque no quería causar problemas. Eso es terrible, es una bomba de tiempo. Parece algo muy sencillo, sí, ya sé eso, pero debo decir que es una de las tareas más difíciles dentro del matrimonio. Que el enojo no se anteponga ante nuestro deber y nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como matrimonios temerosos al Señor. Y por supuesto eso va a impactar a nuestra familia completa, a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Por supuesto. Sí. Queremos ser matrimonios sólidos, familias sólidas, fuertes. Atendamos esto. Es muy sencillo. Bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Saben, a veces la fe solemos hacerla muy mística. Bueno, fe es atender esto.
Fe es intentar arreglar las cosas lo antes posible, de la mejor manera, ¿sí? Y no dormirse enojados, ni dejarse de hablar 2-3 días, y la de él, ¿me explico? O sea, no, pero yo oro y soy un hombre y una mujer de oración y acá y ayuno y está bien, qué bueno. Pero miren, dijera Santiago, sí, yo muestro mi fe a través de las obras. Porque así es, una fe sin obra es. Entonces, ¿qué tan espiritual es llevarle un mazapán a su esposa de vez en cuando? O un chocolate, o una rosa, ¿no? O una donita Bimbo, ¿verdad? Acá, a ver. ¿Qué tan espiritual cree que sea eso, amado? Es mucho. O qué tal que llegue el esposo y le diga, mija, tranquila, no lave los trastes hoy, lávalos mañana. No, es cierto, no, yo los lavo, ¿no? Niños, lave los trastes de su mamá, ¿no? ¿Qué tan espiritual es eso? A ver, hermanas, por supuesto que tiene que ver con lo espiritual, porque tiene que ver con armonía, tiene que ver con obediencia a la instrucción de la palabra. Tiene que ver con obedecer a la palabra, porque la palabra de Dios dice, hombre, ama a tu mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tan espiritual es? Es muy espiritual. ¿Qué tan espiritual es que a lo mejor delante de ti tu marido no tiene tanta razón en lo que están viendo, pero dices, sí, mi amor, como tú digas? ¿Qué tan espiritual es? Es muy espiritual, ¿sí o no? Hace rato, amén, sí, decía. ¿Y ahorita? ¿Qué tan espiritual es? Es muy espiritual, hermanitas, porque están obedeciendo la palabra de Dios. Y la fe es sinónimo de obediencia, ¿saben? Pero a veces como que hacemos muy mística la fe, ¿no? Bueno, hay cosas ocultas, ciertamente, hay cosas sobrenaturales, pero el día a día, sí, tenemos que atender, y eso tiene que ver todo con hombres y mujeres espirituales, y debemos de ser hombres espirituales, ¿sí? Entonces, el orgullo, mis amados, muchas veces es el que domina el corazón, y la falta de amor permite que se filtre el egoísmo y la aspereza. Entonces el esposo deja de ser amoroso, y la esposa deja de respetar a su esposo. Los hijos viven un ambiente hostil, ahora no solo fuera de casa quizás, sino también dentro de casa, y se alimenta en ellos eso mismo, ¿sí? Falta de amor, falta de empatía, la paciencia es nula. No nos damos cuenta, pero de esa manera dejamos que las adversidades y que las circunstancias destruyan nuestro hogar, ¿sí? Y necesitamos ser firmes, como decía al principio, mis amados, el día malo vendrá en cualquier momento, sí, en cualquier momento. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Es un texto muy conocido. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que escucha mi enseñanza, dice Valera 60, que el que escucha mis palabras, ¿no? Está hablando Jesús, y las sigue, es decir, las lleva a cabo, las obedece, dice, es sabio, hombre prudente, según Valera 60. Como la persona, es tan sabio, ¿verdad? Como la persona que construye una casa sobre una roca sólida, ¿sí? No, hay sabiduría ahí, ¿no? Hay algunas casas que las construyen, invierten mucho dinero, ¿sí? Ni están terminando de hacerlas cuando ya están todas ajadas y el suelo se empieza a hundir, porque las construyen sin un cimiento sólido, sobre arena, sobre tierra, sobre arroyos. Falta de sabiduría, ¿sí? Bueno, dice Jesús, aquel que escucha mi enseñanza y obedece mis palabras y
y atiende mi enseñanza, la sigue, este es sabio, como aquella persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, diga conmigo, no obedeció la enseñanza. ¿Es un qué? Es un necio. Sí. Es tan necio como aquella persona que construye su casa sobre la arena. Sí. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué pasará? Se derrumbará con un gran estruendo. Eso es importante. Ambas casas, tanto la que fue edificada en la roca como la que fue edificada en la arena, fueron azotadas. Las dos, según la parábola que está utilizando Jesús. Sí. Muchas veces conozco a la mayoría, pero muchas veces hemos recibido un evangelio donde las circunstancias adversas no existen. Y nos vendieron la idea de que en este mundo no habría aflicción y que todo sería color de rosa si aceptábamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ya no va a haber problemas en tu matrimonio, y tu hijo se va a dejar de drogas, y tu hijo va a hacer esto, y ya no va a haber más enfermedad, y ya no va a haber más circunstancias adversas. ¿Cuánto han escuchado un mensaje similar a ese? Bueno, debo decir que no hay un mensaje más hostil a la fe que ese. Sí. No hay un mensaje más contrario a la Biblia que ese. Según el texto del Evangelio de Mateo, sobre ambas casas, tanto para la casa que fue, el que la construyó fue sabio, como el que no, en ambas casas llegó la lluvia, se inundaron y fueron azotadas por fuertes vientos. Sin embargo, una casa cayó y la otra no. La diferencia fueron los cimientos. Los cimientos. En el mundo tendremos aflicción. ¿Sí o sí? Sí o sí. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo habrá dificultad. Sí o sí. En cualquier nivel socioeconómico, en donde quiera que se encuentren, habrá aflicción. Sí. Pero recordemos que Jesús nos dijo que no nos olvidáramos que Él venció al mundo. Sí. ¿Ven la importancia de edificar el matrimonio sobre el fundamento sólido de la fe y los principios bíblicos? Qué importante es, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, con el piano? Todavía no voy a terminar, pero cada familia en distintas formas y en distintos tiempos será pasada por fuego. Sí. Cada familia. Vendrán enfermedades, quizá algún momento de escasez. Los vientos golpearán con fuerza, las lluvias inundarán, trayendo con ello diversas pérdidas quizás. Pero cada familia en algún momento, sí, vivirá alguna tragedia, alguna adversidad, alguna situación complicada. Como mencionaba al principio, ya sea de manera circunstancial, ¿sí? o algo porque hay pecado, pues, y la va a regar alguien. Ya sea el abuelo, el primo, el esposo, la esposa o el hijo, ¿me explico? Porque hay pecado. Porque vivimos en un mundo caído. Y de repente eso es como que se nos olvida. Y llegamos a culpar a Dios de ciertas cosas que pasan, y el asunto es que es la consecuencia de nuestro pecado. Ya sea que participemos directa o indirectamente, pero la consecuencia del pecado. Sí. Adán y Eva experimentaron muerte a causa del pecado. Adán
Adán y Eva no tenía como propósito morir. Por primera vez vieron a un animalito siendo sacrificado a causa de su pecado. Ellos no habían experimentado muerte. Experimentaron muerte en su hijo, en Abel. Pero no fue así. No fue así al principio. Es decir, no era el plan original de Dios. Fue a causa del pecado. Y estoy siendo redundante, mis amados, porque necesitamos entender que estamos en un mundo hostil, caído, y que si no somos diligentes y trabajadores, este mundo nos va a consumir y nos va a devorar, y se va a devorar a los nuestros, y se va a tragar a mi matrimonio, y se va a tragar a mis hijos, y se va a tragar a mi familia a causa de mi pereza. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. ¿Sí? ¿Cómo es? A Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Necesitamos trabajar. Sí, cuando me refiero a trabajar, no le digo que le ayude a Dios, porque Él va a echar a perder las cosas. Ser obedientes, ser diligentes, hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Vendrán enfermedades, vendrá escasez, los vientos golpearán con fuerza y las lluvias inundarán, trayendo con ello diversas pérdidas. Pero solo aquellas familias que están edificadas sobre la roca, que es Cristo Jesús, quedarán en pie. ¿En dónde está edificada nuestra familia? ¿En dónde está edificado nuestro matrimonio? ¿En dónde lo estamos edificando? ¿Sobre qué está parado? ¿Sobre mi amor? ¿Sobre mi amor por mi esposa? ¿Sobre el amor de mi esposa a mí? ¿Por cómo me ama? Es decir, mi respuesta a Dios depende de la respuesta que tenga mi esposa o mi esposo hacia mí. Esa es una buena pregunta. ¿O estoy parado en Cristo y camino en obediencia a Cristo? Y camino en obediencia al Señor, a las demandas del Señor, a lo que Dios dice, y no circunstancialmente. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, acerca de las adversidades y acerca de... Igual se lo lee la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Igual están poniendo arriba la versión, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Dice: así que alégrense de verdad, dice el apóstol Pedro. Les espera una alegría inmensa. Esto, mis amados, de verdad es digno de alegrarse. La eternidad, la vida eterna, el don de Dios, el regalo del Señor es digno de alegría. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, en lo que llegan allá van a ser probados. Sí. Pero mire, ese tiempo breve, el apóstol Pedro no está hablando de 10 minutos. Quizá está hablando de 60 años. Pero ¿qué es en comparación 60, 70 años con una eternidad, familia? ¿Acaso no es un tiempo breve? Dice: alégrense en verdad, porque hay una alegría inmensa el cual las espera. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, pero esta prueba demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera, es decir, la fe, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Las pruebas en el matrimonio no son en vano. Sí.
Dios las usa para fortalecernos y purificarnos. Ciertamente el apóstol Pedro no está hablando acerca del matrimonio, está hablando acerca de la fe, de la vida del creyente. ¿Pero acaso no es probada nuestra fe en nuestro matrimonio? Si hay un lugar en donde Dios me lleva a ejercitar mi paciencia y mi amor, es en el matrimonio. Si hay un lugar en donde Dios ha tratado con el carácter de mi esposa y ha forjado, es en el matrimonio. Porque ha tenido que ser paciente conmigo. Ha tenido que estirarse en amor para conmigo. Así como el oro es purificado en fuego o pasado por altas temperaturas durante un tiempo determinado, ¿cuánto tiempo? El que sea necesario. El que sea necesario. Así también nuestra fe. Seremos pasados por fuego, por diversas pruebas y adversidades, luchas, enfrentas durante un tiempo determinado. Esto con el fin de que nuestra fe sea purificada. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él y en su propósito. No hay un lugar más seguro, amados. En conclusión, el matrimonio fuerte no se disuelve ni se rinde ante tragedias ni adversidades. Sí. Es que el estrés no es justificación para maltratar lo que Dios nos dio. Tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Y no solamente, cuando hablo seguir, no solamente hablo de escuchar, sino de llevar a cabo, obedecerlas. Sí. Manteniéndonos unidos en medio de las pruebas, para así encontrar fortaleza en nuestra fe en Dios juntos. Recordemos siempre la importancia de la comunicación amorosa, la perseverancia en la oración y el reconocimiento de que las pruebas en el matrimonio nos hacen crecer y nos acercan más al Señor. El objetivo de Dios es matarnos, ¿sí?, cada vez más a nosotros, y que la vida de su Hijo crezca más en nosotros. El carácter de Cristo se tiene que forjar en mí. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para su gloria. Es para Él, no se trata de mí. El matrimonio no se trata de nosotros, ¿sí? No se trata de usted. ¿Cómo ve? ¿Nos comprometemos a echarle ganas, familia? ¿Sí? Nos comprometemos a echarle ganas. No lo digo que se comprometa conmigo ni con la iglesia, ni diga amén sin pensar lo que está diciendo, en verdad. No me diga amén si no se va a comprometer. No lo quiero llevar a pecar, pues. De verdad, comprometámonos. Comprometámonos. ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Cierre sus ojos y ore a Dios. Si Dios le habló de alguna manera, dele gracias. Dígale gracias, Dios, por hablarme. Y si Dios lo está llevando a comprometerse y cambiar cosas, bueno, hágalo. Dígaselo: Señor, perdóname. Perdóname porque no te he obedecido. Porque he permitido que quizá la circunstancia, el contexto, Señor, la vida me ha absorbido y no he respondido como debiera, Señor, y no he amado a mi esposa, no he respetado a mi esposo, no he atendido a mi casa, no he sido ejemplo. Te pido perdón por eso, Señor. Y te pido que me ayudes. Reconozco que no puedo solo, Señor, que
necesito de ti, que necesito de la intervención de tu Santo Espíritu, que traiga memoria tu palabra y que me convenza, Señor, porque sé que es tu obra. Señor, tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Tú no das la espalda, Señor, al que viene a ti reconociendo su falta, sino tú atiendes. Y yo doy gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada familia en este lugar. Y yo oro para que nos fortalezca, Señor, y nos ayudes, que seamos familias sanas, fuertes, que podamos estar firmes en medio de la tribulación. Es un mundo hostil, es un mundo complicado. Yo oro para que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, a que nuestra integridad, Señor, se mantenga y que seamos leales a ti. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, pues que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles, ¿sí? Pues bueno, salúdese, no salga corriendo y gracias por su paciencia. Bendiciones.